buenas noches a todos. Espero que estén bien. Les doy la bienvenida. Ya tenemos algunos chats. Dice, hola Mari, buenas noches, espero te encuentres bien. Hola Leti, qué gusto que ya estés por aquí. Qué gusto saludarlos. Dice Fede, buenas noches, espero que estén bien. Areli, buenas noches a todos. Sagrario, buenas noches. Soy Sagrario, Ciudad de México. Y estoy aquí por el duelo de mi papá y algunas otras relaciones que he perdido. Me parece que hay otros. Está también Vika, está Mari, está Paloma, está Pilar. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo sobre nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook para que sigan la página y ahí puedan encontrar las publicaciones que vamos subiendo. Pronto estaré subiendo más contenido para que puedan ir leyendo un poquito más sobre el duelo, la muerte y también otros tipos de duelos y pérdidas. En YouTube les recuerdo que están los videos que vamos cargando semana a semana de nuestros encuentros, algunos otros textos también. Pueden suscribirse para que les llegue la notificación cada que vamos subiendo algún video. Sobre nuestras pautas, bueno, veo que aquí estamos pues, los que ya nos conocemos, eso me da mucho gusto, así es que esta vez no las voy a repetir. Para el día de hoy, pensando un poco en lo que estuvimos platicando la semana pasada, este, eh, este año de las primeras veces, todas las emociones que se generan a partir de ellas y pensando sobre todo en el dolor que vamos experimentando a través del tiempo, escogí una lectura. Esta lectura es de El Rey Juan de Shakespeare. Se las comparto y podemos platicar al respecto en cuanto termine. Dice, Felipe habla con Constanza, que ha perdido a su hijo durante la última batalla. De hecho, ignora si su hijo ha muerto, pero intuye que probablemente no lo volverá a ver con vida. Constanza llora y gime, se lamenta y llora más todavía, desesperada y dolorida. Entonces Felipe le dice, lloras tanto a tu hijo, estás tanto con el dolor, que parece que quisieras más a tu dolor que a tu hijo. Y Constanza le contesta, el dolor de que mi hijo no esté vivo, vive en su cuarto, duerme en su pieza, viste sus ropas, habla con sus mismas palabras y me acompaña a cada lugar a donde me acompañaba antes mi hijo. ¿Cómo podría no querer a mi dolor si es lo único que tengo? Es un fragmento muy corto, pero creo que nos invita mucho a reflexionar sobre el dolor de la pérdida. Si bien es cierto, el dolor es inherente, eh, no lo podemos negar, no podemos no sentirlo, nos va a acompañar durante un muy buen rato del camino. También es cierto que hay veces que nos aferramos al dolor más que a la persona, ¿no? O sea, aquí le dice Felipe a Constanza, pareciera que quisieras más al dolor que a tu hijo. Y a veces así nos pasa, pareciera que nos aferramos al dolor mucho más que a los recuerdos, que a la historia de vida, que a todo lo que tuvimos con la persona que se fue. Y en parte es normal, esto nos va a pasar al principio y es normal, pero ¿por qué nos va a pasar de esa manera? ¿Y cómo es que podemos diferenciar cuando nuestro dolor eh, todavía es producto, es un sentimiento que se genera de la pérdida o cuando es algo que no queremos soltar? No, nos podemos dar cuenta cuando no queremos, cuando estamos repitiendo constantemente la historia de muerte que es este lapso en el que la persona se va, ¿no? Si es una enfermedad, los momentos
en que estuvo más enfermo, cuando, o incluso desde que nos dan un diagnóstico, se enferma, empezamos a revivir, es que se veía mal, es que se veía tan cansado, es que le dolía tanto, es que a mí me dolía tanto verla así. Y entonces estamos generando todo el tiempo este recuerdo una y otra vez, ¿no? En lugar de recordar todo lo anterior. La historia de muerte es es importante porque es natural, pero la historia de muerte es un capítulo en la mayoría de las veces muy pequeño a comparación de toda la obra, ¿no? De todo el libro, de todo lo que escribió antes, que escribió en vida, que escribió con nosotros. El dolor nos acompaña porque anhelamos volver a tener esos buenos momentos, porque todavía nos duele que haya sufrido, porque también sufrimos mientras ellos sufrían, y el dolor está listo para ocupar todos estos espacios que deja la persona, ¿no? Sobre todo cuando son personas con quienes tenemos un vínculo muy estrecho, con quienes compartimos a lo mejor los días, o, o hay veces que a lo mejor con los papás, ¿no? O con algunos hijos. Hablamos casi diario con ellos. Cuando se van, todo eso desaparece. Ya no tenemos esa convivencia. Entonces nos sentimos solos, sentimos ese vacío. Y entonces pareciera que el dolor está listo para ocupar estos espacios. Y al ocupar estos espacios sentimos que todavía tenemos un vínculo con esta persona, ¿no? Que todavía tenemos algún contacto, pero entonces empezamos a establecer el contacto a través del dolor. El dolor nos acompaña, no nos deja solos, camina con nosotros, así como lo decía Constanza, vive en su cuarto, ¿no? Cuando entramos a la recámara de esta persona, ya no vemos a la persona, pero encontramos el dolor. Cuando salimos a algún lugar, lo platicábamos estas primeras veces, si vamos al que era su restaurante favorito, el dolor nos va a acompañar en ese momento. Al principio, les repito, es normal, pero también hay que saber distanciarnos un poco del dolor, como lo platicábamos anteriormente, para regresar al amor, para que sea el amor el que nos acompañe en este camino. A veces podríamos pensar, bueno, por lo menos el dolor ocupa ese espacio, por lo menos el dolor me acompaña, por lo menos el dolor no me deja sentir el vacío. Le tenemos mucho miedo a ese vacío, porque entonces cuando sentimos eso, cuando dejamos llegar ese hueco, no sabemos qué hacer con él, no sabemos qué hacer con el tiempo, no sabemos qué hacer con las palabras que teníamos para esa persona, con los pensamientos, con los sentimientos, no sabemos qué hacer con todo ese amor que teníamos y que sentimos, y pongo como acento en esa palabra, que sentimos que ya no podemos dar. Lo platicábamos el otro día, el amor no se muere cuando el otro se va. El amor sigue vivo en nosotros. Nosotros lo podemos mantener. Y cuando permitimos ese vacío, sentirlo, entonces nos damos cuenta que somos nosotros los que decidimos de qué lo vamos a llenar ahora. ¿Qué es lo que yo quisiera poner en ese vacío que hoy siento? Puedo seguir poniendo el dolor, pero también puedo elegir poner el amor que todavía siento, el amor que si bien no se lo puedo demostrar como antes lo hacía, si bien no se lo puedo eh, brindar, decir como antes, ahora lo puedo hacer de otra manera. Por supuesto, esta otra manera sí puede ser con las palabras, ¿no? Les decía yo, no dejen de hablar, no dejen de comunicarse con, con papá, con mamá, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos.
puede existir una comunicación. La respuesta no va a venir en palabras, la respuesta la van a encontrar en el silencio que podamos hacer y escuchar muy atentamente. Erika nos compartía en la semana, pues que había sido su cumpleaños, que fue ahí al nicho donde están las cenizas de su esposo, y sintió que él le decía, aquí estoy. Y creo que es ese silencio, cuando nos permitimos ese silencio, es lo que podemos escuchar. Podemos escuchar ese aquí estoy. Y lo podemos escuchar no con su voz, tal vez. Lo podemos escuchar con sus recuerdos. Cada que que recordamos, nos está diciendo aquí estoy. Cuando incluso respiramos, ¿no? Ese sonido interior, si pueden cerrar sus ojos, respirar profundo, sacar el aire, pongan atención a ese sonido en su interior. Ahí nos está diciendo, aquí estoy. Y es que aquí están, aquí van a estar siempre. Entonces, a mí me gustaría preguntarles hoy, ¿qué pasaría si no estuviera ese dolor llenando los huecos que sienten ahorita? Si pudieran quitarlo y dejar el vacío, ¿con qué los llenarían? Me gustaría que alguien me ayudara a compartirme lo que piensa. Adelante, Sagrario. Buenas noches, Bueno, Nena. hola, buenas noches a todos. Am, la verdad es que todavía no quiero poner una ofrenda en mi casa. No sé si tú me puedas ayudar a como entender esa culpa que tengo con mi papá, porque aunque creo que hice todo lo que tenía que hacer cuando él se fue, todavía tengo ese sentimiento de que podría ser más. Ah, Y eso, o sea, pero ¿esta culpa está relacionada con lo de tu ofrenda? sí, porque no lo quiero ver muerto. Exacto, exactamente. O sea, la ofrenda, como muchas otras cosas, pues son los rituales que tenemos para aceptar la muerte, aceptar la ausencia, aceptar lo que pasó. Y el hecho de no ponerla es no querer aceptarlo. Pero hay algo muy fuerte, pero es real. Aunque no lo aceptemos, pasó. Aunque no lo aceptemos, aunque no queramos verlo, sabemos que sí pasó y sabemos además que no podemos cambiar nada. Como les decía el otro día, nena, la culpa es este sentimiento que tenemos cuando creemos que podemos controlar las cosas, que podemos controlar todo. Y entonces por eso decimos, es que hubiera podido hacer más. Yo estoy segura que tú, como muchos de los que están aquí, hubieran querido poder hacer más. Pero lo cierto es que no se podía, porque si se hubiera podido, lo hubieran hecho. Estoy muy segura, todos lo sabemos, pero no se puede. Hiciste lo que tenías que hacer en ese momento, lo que podías hacer. No podías hacer nada más. Repito, si lo hubieras podido hacer, lo hubieras hecho. Ahora, como una vez le decía a Mariana, ¿no? O sea, siempre suponemos lo peor, siempre pensamos lo peor, porque
O sea, porque decimos es que hubiera querido hacer más, hubiera podido hacer más, no hice todo lo necesario. Pero en este caso, o sea, en tu caso, en mi caso, ¿no? O sea, que papá estuvo en el hospital un mes, pudo haberse ido como mi tío Francisco, ¿no? O sea, mi tío Francisco murió de un infarto fulminante y él se fue en segundos, ¿no? Y su familia cercana, sus hijos, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad ni siquiera de pensar en qué podían hacer por él, en cómo hubieran podido ayudarlo. Nosotras sí, tú tuviste un mes y en ese mes hiciste lo que necesitabas hacer. Tal vez si hubieras querido hacer más, hubieras necesitado más tiempo, pero ese más tiempo que implicaba, ese más tiempo implicaba más tiempo para él, más tiempo de hospital, más tiempo en soledad, más tiempo de sufrimiento. Por eso todo, o sea, decíamos una vez, la muerte no es mala, incluso la muerte es compasiva, llega cuando tiene que llegar. Y entonces ahí hay que agradecerle a la muerte, porque llega y se lleva el sufrimiento. Se lleva el sufrimiento de quien se va, en este caso de tu papá, de mi papá, y se lleva el sufrimiento de quienes estamos cerca, a quienes nos duele ver las intervenciones médicas, a quienes nos duele ver la inconsciencia, los aparatos, los ruidos, la soledad tan infinita que se siente en el hospital. Ese tiempo, con todo lo que tú no tuviste, con todo lo que tú no pudiste hacer antes de eso, ese tiempo te lo regaló la vida para que hicieras algo. Y yo creo que en lugar de sentir culpa por lo que no hiciste, por lo que no podías hacer además, que no estaba en tus manos, podríamos sentir agradecimiento porque tuviste ese mes, tuviste esos días para verlo, para decirle cosas que de otra manera no le hubieras dicho, para estar cerca de él, para hacerle compañía. Creo que si empiezas a pensarlo de ese modo, o sea, así, al revés, lo que sí tuviste, lo que ese tiempo sí te regaló y sí le regaló a él, entonces tu culpa puede ir disminuyendo. Y entonces puedes empezar a sentir esto que te decía, que les decía tan poderoso, el agradecimiento. La muerte, la muerte es inoportuna, siempre, en todos los casos. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo. La muerte llega demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no? Podrían decir, bueno, pero es que como demasiado tarde. En casos así, cuando las hospitalizaciones son tan largas, cuando el sufrimiento es tan grande, cuando no sabemos ni siquiera lo que pasa, a veces ahí es en donde pensamos que la muerte llega tarde, ¿no? Porque nuestra compasión y nuestra empatía nos hacen pensar que ya se vaya, aunque esa también es otra ilusión del control, ¿no? Cuando decimos, es que yo ya le dije que si quiere, pues ya se vaya con, con sus papás, con su familia, que ya no sufra, que se libere de su cuerpo. Está muy bien decirlo, porque a veces las personas sí necesitan escucharlo, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el poder de que pase. No quiere decir que porque lo digamos va a pasar, va a suceder, y entonces, eh, te decía, esa es una ilusión más, ¿no? O sea, ese es pensar que podemos controlar en algo. Y lo cierto es que la gente, ah, perdón, la muerte no la podemos controlar, no sabemos. A veces llega demasiado pronto, ¿no? Pensamos nosotros que llega demasiado pronto. Cuando quien muere es un hijo, cuando es una muerte repentina, sobre todo en este tiempo, ¿no? Del COVID, que se nos hace tan injusta, tan repentina,
que acaba con la gente tan rápido, pero así es, o sea, así es la muerte. No la podemos prever cuándo va a llegar, ¿no? Decía Voltaire, el escritor francés, el ser humano es la única especie que sabe que se va a morir. Y lo sabemos por experiencia, porque vemos a los otros y somos conscientes de la muerte. Y si bien a veces nos sorprende, ¿no? Como en estos momentos les decía de la enfermedad, sabemos que va a pasar y no hacemos nada. No hacemos nada con esa información, ¿no? Tenemos ese gran privilegio y podemos usarlo a nuestro favor, porque entonces podríamos empezar a aprender a morir desde hoy, aprender a morir, a tener una buena muerte. Y podrían decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no se puede. Pues sí se puede. En realidad, el aprender a morir es aprender a vivir con esa conciencia de la muerte. Si bien es cierto que ya no podemos hacer nada y que tenemos estas culpas inevitables, la verdad es que son inevitables para todos vamos a pasar por un periodo de culpa o varios, podemos también voltear a nuestro alrededor, usar la muerte para nuestra vida, para vivir mejor, demostrando, por ejemplo, a los que sí están, todo lo que no pudimos hacer por los otros, ¿no? O sea, decimos, es que yo no, pues no sabía que se iba a morir. No, en ese momento no, pero hoy estoy segura que a tu alrededor hay mucha gente que te ama, tanto o igual que papá, ¿no? Está mamá, está Oscar, están los tíos, por supuesto, estoy yo, y entonces podemos tomar conciencia, ¿no? De que esas personas que están a nuestro alrededor también están muriendo. No sabemos la fecha exacta, no sabemos el momento, no sabemos la manera, pero lo único cierto es que todos estamos muriendo. Y entonces es hoy, es ahorita, el momento de hacer todo eso que queremos hacer por los demás. Espero que te haya servido. Veo aquí el chat. Enrique, hola Enrique, ya pudiste entrar. Qué bueno verte por aquí de nuevo. Fede quiere hablar. Adelante, Fede. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, les quería contar que, bueno, el 22 de octubre fue el cumpleaños de papá. Bueno, esa semana mis sentimientos estuvieron a flor de piel, obviamente muchos recuerdos. Junto con la familia, bueno, habíamos decidido ir a su pueblo, sería, a festejar el cumple de papá, como todos los años. La idea era de transformar el momento, de que ese momento que nos convierte, o sea, que nos hace sentir mal, tristes, en transformar algo lindo y bonito para la familia, como justamente recién estabas hablando de que alrededor nuestro hay personas eh, que, que están vivas. Y bueno, quisimos transformar eso y la verdad que fui a visitar a mis tías, que eran las hermanas de papá, y nada, se sorprendieron al verme, los saludé a todos, me trataron de 10, hermoso, la verdad que ese día que yo un par de días atrás estaba tan preocupado pensando en cómo le iba a pasar y qué sentimientos iba a tener, lo transformé en algo hermoso y la pasé genial, estuve con todos, la verdad que me ayudó un montón para este año de primeras veces. Y bueno, ahora esto fue como
como un entrenamiento para justamente Año Nuevo y Navidad, que son fechas que son bastante fuertes. Pero bueno, es como estábamos hablando, la vida continúa y a nuestro alrededor hay muchas personas que nos quieren que estemos bien. Así que bueno, de a poco lo vamos transformando. Nada, les quería contar eso, que lo logré, o sea, obviamente después cuando llegué a casa, hablando con mi mujer, tuve un llanto que la verdad fue como un descargo, que no lloraba así desde aquellos momentos que ellos se fueron. Eh, Fue un descargo total para mí, me descargué totalmente. Y concuerdo en algo que estás diciendo, Mari, que, que a veces también yo pienso en el momento ese que ellos se fueron y que ese momento es sumamente doloroso, que no, que en realidad es revolver una herida abierta que tengo y me di cuenta en estos días que no sirve de nada volver a pensar en eso y decir si hice bien o si hice mal, o sea, ya pasó. Y la mejor forma de honrarlos es recordar esos momentos que fueron hermosos, estar contento de que tuve la oportunidad de que hayan sido mis padres, eh, y mostrarle a mis hijos, justamente hablarle eh, y recordar cosas que pasaron con sus abuelos, eh, para que podamos seguir adelante, ¿no? Y que, bueno, el amor es algo demasiado fuerte y, y es la única forma de poder tratar de llevar estas situaciones. Eh, Así que nada, bueno, eso era lo que yo les quería compartir eh, por ahora, por el momento. Muchas gracias, Fede. Me da gusto que haya salido como, pues como esperabas. No sé si como quisieras, pero sí un poco de lo que esperabas, por lo visto, se cumplió el sábado. Y ahorita que decías, ¿no? De hablar con tus hijos sobre tus papás y contarles. Creo que eso es muy importante para los que tengan hijos, incluso sobrinos. Fíjense qué tan efímeros somos, ¿no? O sea, a veces nuestra vida que parece como tan larga, estamos, por decirlo de algún modo, condenados al olvido, ¿no? Somos muy efímeros. Ahora, o sea, nuestro recuerdo en las personas, por mucho llegará a 2 generaciones. Tal vez, si tenemos nietos y tenemos la oportunidad de conocerlos y convivir con ellos, podemos llegar hasta allá. Hay quienes, nuestros abuelos fallecen cuando aún somos chicos y entonces su recuerdo se va diluyendo, ¿no? Yo ya no podría a lo mejor contarle muchas historias a mi sobrino, en mi caso no tengo hijos, pero a mi sobrino no podría contarle a lo mejor muchas historias de mis abuelos. Pero lo peor, creo, de todo es que él ya no tiene, él ya no los conoció. Para él, mis abuelos, a quienes yo sí conocí, para él solo serán un nombre, ¿no? Un nombre en el árbol genealógico, y eso después cuando nos preguntan, ¿no? Hay veces que ya ni siquiera conocemos, por ejemplo, los apellidos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, las historias. Por eso creo que en el recuerdo, en este recuerdo, en este llenar ese vacío de amor, o sea, dejar salir el dolor para permitir que el vacío se llene de amor, podemos utilizar ese espacio para compartir las historias de vida de quienes nos dieron vida y de quienes nos acompañaron en nuestro camino, ¿no? No solo familiares. Recordemos que también pues existen duelos, perdón, de muertes de amigos, ¿no? Que son también duelos de los que casi
nadie habla, la sociedad no los tiene como muy, muy presentes. No es lo mismo que se muera tu padre, a que se muera tu hermano, a que se muera tu amigo. Eso es lo que nos hace creer la gente. Pero en realidad lo importante es el vínculo que llevamos con ellos, las historias de vida que nos regalaron, y podemos empezar a compartirlas, sobre todo así con nuestros hijos, con nuestros nietos, quienes tengan nietos, los sobrinos. Y así también es como vamos pasando la sabiduría y el legado, ¿no? Hablamos mucho aquí de honrar la vida del que ya no está. Así también se honra contando esas historias y contando lo que aprendimos de cada uno de ellos. Muchas gracias, Fede. ¿Alguien más que quisiera compartir? Hoy veo mucha gente nueva. Estoy viendo aquí en los participantes a Adrián Flores, bienvenida. Ana Laura Castro, también bienvenida. Maribel, pues bienvenidos todos. Si gustan compartirnos, ya sea por audio o por el chat, de dónde son y qué es lo que los trae a este grupo. Con mucho gusto los leo para irnos conociendo. Y bueno, retomando esta parte, ¿no? Esta pregunta, ¿qué pasaría si ese dolor no estuviera llenando los huecos? ¿Qué creen ustedes que podría pasar en su estado de ánimo, en su vida, en el día a día? Yo creo que podrían pasar muchas cosas muy buenas. Podríamos empezar a encontrar de nuevo, por ejemplo, el sentido de vida. Sobre todo en la pérdida de hijos, los padres tienden, bueno, pues a dedicar gran parte de su tiempo a sus hijos, ¿no? Sobre todo si son menores todavía. Cuando un hijo falta, los padres pueden llegar a experimentar esta pérdida del sentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? Si yo era la mamá de o era el papá de, yo dedicaba todo mi tiempo a cuidarlo, a educarlo, a amarlo, a todo lo que necesitara. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué es mi vida? Y esta pregunta se origina de este dolor que estamos sintiendo, ¿no? Pero si lo cambiamos por este amor, si lo dejamos llegar, entonces podemos ver que no dejamos de ser el papá o la mamá de, ¿no? Que no dejamos de ser el tío de esa persona. En el caso de los hijos, nunca vamos a dejar de ser los hijos de estos padres que faltaron. Siempre vamos a tener esa parte. Y entonces ahí encontramos pues el sentido de vida y el sentido de la identidad, quiénes somos. No vamos a dejar de ser, no tenemos por qué dejar de ser. El dejar ir el dolor no nos debe dar miedo, porque eso no quiere decir que vayamos a olvidar, ¿no? O como les decía ahorita, que dejemos de ser. Al contrario, quiere decir que recordamos y que por medio del recuerdo podemos seguir teniendo esta parte de nosotros. Esa nadie nos la va a arrancar. Voy a revisar aquí el chat, lo cerré. No, parece que no. Entonces les decía, nos da miedo olvidar y nos aferramos a esto porque entonces creemos que es la única forma que tenemos de relacionarnos, de no perderlo. Pero eso poco a poco en realidad va acabando con nosotros. No nos permite seguir de una manera sana,
no nos permite seguir con nuestra vida. Volviendo a esta parte de las celebraciones, cuando tenemos tanto dolor y no lo queremos afrontar y entonces, como nos decías, Fede, te dan miedo, ¿no? A veces dan miedo las reuniones, dan miedo las salidas, da miedo ver a la gente porque nos va a doler. Pero cuando caemos en aceptar esto, en evitar todas estas situaciones, en realidad lo único que estamos haciendo es que ya no hay un muerto, ya vemos dos, el que se murió y el que está muerto en vida, que somos nosotros, porque dejamos de vivir lo que nos corresponde, ¿no? Am, Volviendo a la muerte como tal, a este control, siempre decimos es que era muy poco tiempo, es que era muy joven, o es que le faltaban tantas cosas por vivir. Eso es lo que nosotros desearíamos para esas personas. No está mal, por supuesto, desearlo, pero eso no quiere decir que falte, que se haya ido. Lo único que quiere decir es que vivió lo que tenía que vivir, que cumplió su tiempo como lo tenía que cumplir y que aunque no estemos de acuerdo, no había más. Yo estoy segura, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, cuando se van, que nos preguntamos es que ¿por qué? Pues si era un niño, era un bebé, le faltaban muchas cosas. Creo que lo que venían a hacer lo cumplieron en ese tiempo, ¿no? Y podemos preguntarnos, pues, es que, ¿qué vienen a hacer? Pues creo que vienen a enseñarnos, por ejemplo, lo que es amarlos, lo que es su compañía, todas esas cosas lindas que nos regala un niño, las aprendemos y ese es el tiempo que necesitaban para que nosotros lo supiéramos. Yo no conozco algún padre que haya dicho, no, es que yo no pude aprender a amarlo en ese tiempo, me faltó tiempo para aprender a amarlo. Claro que aprendieron en ese tiempo y lo tienen así, ya regalado, ¿no? Entonces esa parte es la que hay que agradecer. Am, Adrián va a participar. Adelante, Adrián, abre tu micrófono. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Leyendo un poquito lo que pusieron en el chat, también yo perdí a mi papá acabo de cumplir 2 meses. Okay. Y pues sí, un poco como lo que dices, bueno, a mí lo que me ha costado mucho trabajo es aprender a vivir con alguien que yo conocí pues toda mi vida. Era una persona que evidentemente, o sea, amaba, era un gran hombre, era, como todos tenemos defectos y todo, pero pues el recuerdo de mi padre siempre es bueno por donde quiera que yo lo vea, no tengo, no tengo un recuerdo malo. Y a mí, por ejemplo, me conflictúa mucho esta fecha, justo que es temporada de Día de Muertos, todo eso, porque a mí era una fecha que yo disfrutaba mucho y ahorita me genera mucho conflicto porque pues no la voy a poder disfrutar, al contrario, me asusta un poco y creo que es justo por el tema de que mi papá se fue. No en cuanto a creencias y que no sepa yo distinguir qué es una tradición y así, pero sí siento que no sé, o sea, no lo puedo disfrutar y así no nada más esa temporada, sino también, por ejemplo, hay algunas cosas que también me gustaban y ahora me cuesta como mucho más trabajo disfrutarlas. Considero que es parte del duelo, pero supongo que también es cuestión de tiempo, ¿no? Darle un poquito de tiempo al tiempo para que pueda, como dices tú, un poquito volver a incorporarme a mi vida y no es que yo no quiera. Definitivamente sí hubo un cambio de todo, o sea, cuando pasó lo de mi papá, no sé, me hizo replantearme todas mis prioridades y todo lo que yo quería, o sea, todo. Entonces, todo lo que era importante para mí. Y pues considero que es parte del mismo cambio porque siento que no puedo ser la misma persona ahora. Estoy trabajando en eso, en la pérdida, en aprender a vivir con él,
en apreciar mucho la compañía de mi familia, que pues, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, como dices, ¿no? Y obviamente es doloroso, pero también, pues me vio, o sea, ¿cómo te explico? No sé ni cómo explicarte, pero pues también abrir los ojos en otro aspecto. No sé, a mí me parece un poquito fuerte eso, pero sí, o sea, cosas que a lo mejor yo no consideraba importantes, ahora lo son todo y viceversa, ¿no? O sea, este cambio sí fue muy, muy duro y esta fecha sí la siento como más difícil, que pues no sé, supongo también es parte, como te decía, de mi duelo, que quizás no puedo volver a ser, o no es que no pueda volver a ser la misma persona, sino que a lo mejor necesito un poquito de tiempo. Y pues nada, a él sí, por ejemplo, no le gustaban estas fechas. A mi papá sí no compartía las mismas creencias, pero a lo mejor también puede ser eso, que sea mi conflicto, no sé, pero eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Adrián. Sí, me gusta mucho que dices, no soy la misma persona o tal vez después pueda hacerlo. Efectivamente, no eres la misma persona y no vas a volver a hacerlo. Muchas cosas cambiaron y el duelo, como lo mencionas también, pues es justo ese camino, es este camino que tenemos que recorrer. Y digo tenemos porque sí es necesario, porque podríamos elegir no hacerlo, pero si decidimos hacerlo, como dice Fede, es de personas muy valientes, ¿no? Atreverse a sentir el dolor, a caminarlo, pues nos va a cambiar por completo. Cuando muere alguien, sobre todo un vínculo tan cercano como un padre, una madre, efectivamente nos cambia todo, incluso nos cambian las creencias, ¿no? Se nos viene abajo todo lo que pensábamos, todo lo que creíamos, nos cuestionamos muchas cosas. Y en el camino iremos reconstruyendo. Todo eso que se nos cayó lo iremos reconstruyendo. Pero efectivamente no para ser las mismas personas. Seremos diferentes. Eh, con suerte seremos mejores, ¿no? Con suerte y en realidad solo lo digo por una forma de decirlo, porque seguramente sí nos hará mejores personas. Antes de experimentar una muerte tan cercana, como dices, podemos a lo mejor pasar esta época de una forma distinta, porque no tiene un significado eh, tan ligado a nuestras emociones como lo puede tener ahora. Ahora, esta época que antes disfrutábamos de una forma, al estar tan cercana la muerte de tu papá, seguramente lo que te hace es pensar más en la muerte, reflexionar más acerca de las situaciones. Por supuesto que no la vas a poder vivir igual. Además, sí es muy pronto. Como platicamos aquí siempre, no hay que correr día a día. El año que entra, pues será tal vez distinto para ti, será como tú lo quieras, como tú lo vayas a reconstruir, ¿no? El, el hecho de que pues tu papá no hubiera tenido las mismas tradiciones, las mismas creencias que tú, también te hace, como dices, cuestionarlo, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué creo? ¿De qué se trata? ¿Para qué lo hago? Y estoy segura que poco a poco encontrarás tus propias respuestas y tus propios caminos, ¿no? Volviendo a lo que decía Sagrario de la ofrenda y lo que nos menciona aquí Areli en el chat, lo voy a leer para poder integrarlo. Dice Areli, me quedé pensando en lo que decía Sagrario sobre no querer ver a su papá muerto en la ofrenda, pero quizás si cambiamos el significado y el Día de Muertos, la ofrenda en realidad puede ser una forma de honrar la vida, traer a memoria a las personas, traer a memoria a las personas impide que mueran, ¿no? En nuestro corazón y en la mente.
Así es. Y es esta parte, esta época, a lo mejor en lugar de pensar, repito, en las historias de muerte, en lo que pasó, en cómo pasó, en preguntarnos por qué pasó, nos pueden ayudar para hacer el recuento de vida. ¿Qué sí pasó? ¿Qué sí o sea, no que el otro no haya pasado, ¿no? Pero ¿qué pasó todavía más importante que eso? La vida misma, porque sin la vida no hubiera habido muerte. Entonces es más importante recordar la historia de vida. Lo que dice Arely, ¿no? Puede ser una forma de recordar, de vivirlo distinto. Los que vayan a poner su ofrenda, yo los invito a que lo hagan en familia. A lo mejor, como lo platicábamos hace 8 días, no estamos listos para poner una foto todavía, pero sabemos la intención y sabemos que en la intención también viene esta persona, ¿no? Podemos reunirnos juntos, sacar las fotos, aunque no las pongamos, y comenzar a recordar las cosas buenas. ¿Qué es lo que nos recuerda esa foto? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaban? ¿Si se divirtieron? Además de traer los recuerdos que cada uno tenemos, nos podemos sorprender mucho porque seguramente otra persona tendrá un recuerdo distinto de ese día, cosas que a lo mejor no conocíamos, incluso actitudes o formas de ser de esta persona que de veras no conocíamos, ¿no? Si tú te pusieras, Adrián o Sagrario, a platicar con tus familiares sobre alguna fecha importante, ¿no? Importante me refiero a alguna reunión que hayan tenido, cuando los demás nos cuentan sus recuerdos, aprendemos mucho de quién se fue. Y es una forma de seguir con su legado, con sus recuerdos, y repito, de aprender cosas nuevas. Para mí, personalmente, eso quiere decir que todavía desde donde están, nos siguen enseñando, nos pueden seguir enseñando. Estas historias, por ejemplo, pasan mucho en los funerales, ¿no? Hay gente que de pronto llega que no conocíamos, que eran amigos de papá, de mamá, de hermano, y empiezan a contar sus anécdotas o cosas que hubieran pasado y nos sorprendemos, ¿no? Y podemos decir, yo no sabía que él hubiera pensado de esa forma, o yo no sabía que ella hubiera hecho algo así. No en el mal sentido, o sea, no juzgando, sino solo sorprendidos de cosas, ¿no? De lo que eran ellos, porque conocemos a las personas también desde quienes somos. Nosotros conocemos a papá desde ser hijas o a mamá, pero los demás nos pueden enseñar quiénes eran desde ser eh, tíos, de ser amigos, de ser hijos también. Y son cosas que nos van ayudando a reconstruir todo esto que se nos cayó, a cambiar y a volver a formar nuestra idea, nuestras ideas, nuestras creencias. Y como te decía, Adrián, pues nos cambian toda la perspectiva. Y eso está bien. Eso es parte del duelo. Es un objetivo, de hecho, yo creo que del duelo, ¿no? Es como la meta del camino. Poder al final ver en quiénes nos convertimos gracias también a la muerte de esta persona. Gracias, Adrián. Tenemos a Joana que quiere participar. Adelante, Joana. Hola, buenas noches. Ahorita hablando de lo de las fotografías, yo cuando tuve la pérdida de mi abuelito, fue hace 7, 8 meses ya. eh, en los primeros meses era muy difícil para mí ver una fotografía o siquiera ver, como lo mencionabas antes, su habitación, algún lugar en el que él me recordara su presencia o el simple hecho de haber hecho algo ahí con él. Y ahorita, hablando de los amigos y de recordar cosas buenas, hace como 2 semanas encontré una foto de él con sus amigos, cuando era más joven.
riéndose, había fotos donde estaba bailando. Y sí es cierto, ver también esas fotos te dan como una motivación para decir, ok, sí, ya no está aquí y ya no puedo hacer nada en este momento, pero el ver esas fotos, el no pensar en solo lo triste, o sea, ver las fotos donde estaba sonriendo, donde estaba bailando, donde era él, y me recordaba mucho los momentos que yo disfruté con él, y decía, sí es cierto, muchas veces no hay que enfocarnos solo en las cosas, pues tristes, en ver una foto cuando él estaba más grande, o hay personas que tomaron fotos en la enfermedad de alguna de sus familiares, mejor recordarlos con fotos que están sonriendo, fotos alegres y que por este día que viene el Día de Muertos y que pues yo soy una de esas personas que no estamos como listas para poner una fotografía o poner una ofrenda en sí. El recordarlo con fotografías creo que es una gran manera de pasar estos días con fotos que reflejen su felicidad y cómo disfrutaron su vida. Creo que es lo que quería comentar y gracias. Gracias a ti, Jana, qué gusto tenerte participando de nuevo. Así es, como dices, esta parte de recordar cuando reían, cuando vivían, cómo lo disfrutaban, pues es también recordarnos a nosotros justo cómo reíamos, cómo lo disfrutábamos cuando estaban, ¿no? Se me fue otra vez la idea. Perdón, esta parte de las ofrendas, ¿no? De no estamos listos. Esta es una tradición que nosotros aquí pues conocemos, cada quien la lleva como a su manera. Sin embargo, también los invito a que ustedes creen sus propias tradiciones, sus propias formas de expresarlo, ¿no? De decir lo que quieran decir. Por ejemplo, decir, me duele que estés muerto, me duele que no estés aquí, por eso no puedo poner todavía tu foto, pero honro y reconozco tu vida que me enseñó tanto a través de alguna otra cosa. A lo mejor no puede ser no la ofrenda, ¿no? A lo mejor puede ser esta parte de sentarnos a la mesa y compartir fotos y recuerdos, o puede ser a lo mejor solamente una flor ese día, una vela aromática, no a modo de altar, ¿no? Sino solo para recordar, ¿no? Si tienen, por ejemplo, alguna planta o algún olor que les guste, que sabían que les gustaba a sus abuelos, a sus papás, a sus seres queridos, a quien sea, buscar esa manera de llegar hacia ellos, ¿no? Es como una ofrenda, pero va a ser a nuestro modo, paso a pasito, conforme vayamos pudiendo. Tal vez un día tengamos sí muchas ganas de poner una ofrenda enorme para esa persona, ¿no? Porque al final de cuentas eso es como un altar de unos días. No, en mi caso no lo hago, por ejemplo, porque crea yo que vienen las almas, ¿no? Como en la película de Coco, y entonces vienen y sí comen de la ofrenda. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero a mí me gusta ponerla porque justo cuando la estoy poniendo y cuando saco las fotos y las pongo, voy recordando a esas personas. Espero compartirles en Facebook la próxima semana mi ofrenda. Y me sorprende, ¿no? Por ejemplo, pues todas las personas que eran que son parte de mi vida y que ya no están. Y que tal vez, al no ser muchos vínculos tan cercanos, sin embargo las recuerdo con cariño. Y cuando pongo la ofrenda y pongo esas fotos, vuelvo a traer a la memoria, como dice Areli, sus vidas. Y también agradezco por esas otras vidas, ¿no? Porque hablo, por ejemplo, de tíos que a lo mejor no eran tan cercanos, una que otra persona que no conocí, por ejemplo, mi bisabuela, yo no la conocí, ella a mí sí, pero yo a ella no. Em, Sin embargo, bueno, pues cuando pongo su foto, recuerdo las historias que me contaba mi abuela de ella o las historias que me cuenta mi mamá de su abuela. Y entonces las agradezco que son
Son personas que enseñaron y que brindaron a, a mis papás o a mis tíos ciertas cosas en su vida y que sin saberlo, pues sigue repercutiendo en la mía. Entonces, podríamos a lo mejor tal vez empezar por ahí, no pongamos todavía esta foto tan significativa, pero empecemos a acostumbrarnos a la muerte por medio de otros vínculos. Voy a leer un poquito aquí. Dice Areli, honrar la vida de los seres amados nos ayuda a sanar. Sí, claro, porque si no caerían en el olvido y creo que es justamente este duelo que tenemos, volviendo al significado de duelo como lucha interna, ¿no? Entre esta parte de hay que dejarlos ir, pero yo no quiero que se vayan, etc. Honrar esta vida nos ayuda a no olvidar. Y no olvidar es la parte que nos ayuda a sanar, porque nos duele tanto, porque creemos que de veras ya nunca van a estar, que nunca vamos a poder tener un vínculo con ellos. Al recordar, al honrar esta vida, los mantenemos presentes y es lo que nos va reconfortando, es lo que nos va diciendo lo que decía al principio, ese aquí estoy, ese aquí estoy tan suavecito al principio que nos va aliviando el dolor, nos va sanando, hasta que después entonces se convierten en casi gritos, podría yo decirlo, ¿no? Ese aquí estoy de muchas formas. Por ejemplo, en el caso de los abuelitos, de los papás, digo, todos tenemos algún parecido. Recuerden a sus papás, recuerden a sus abuelos, la forma en que tenían de caminar, de mover las manos, la forma de la cara, de la nariz. Lo van a seguir encontrando en ustedes. Hay algo de esas personas que siguen ustedes. Y cuando estén listos, cuando vayan escuchando aquí estoy eh, más abiertamente, así es donde los van a encontrar. Nos dice aquí Sagrario, yo sí quiero que mi abuelo de 23 años de muerto me visite en estas fechas. Pues es que está en nosotros, nena. Lo que te decía, nos visitan de muchas formas, ¿no? Cada quien tiene sus creencias, y si a ti te gusta, si tu alma cree en que puede venir y darte un abrazo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, yo no lo creo tanto así porque para mí la convivencia es más de todos los días, no solamente el Día de Muertos, ¿no? Yo les abro la puerta todos los días para que quien quiera me visite y yo aquí estoy. Y me visitan así. Me doy cuenta cuando me visitan, cuando me acuerdo de ellos, cuando me acuerdo de a lo mejor de mi abuelo, ¿no? Que no había pensado en algún tiempo y de pronto tengo algún recuerdo de él. Lo que yo siento, lo que a mí me sirve es creer que está él aquí muy cerca y que por eso el recuerdo vino a mí. Enrique quiere platicarnos algo. Adelante. Ahorita sigo leyendo el chat. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola Enrique, buenas noches. Sí, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya estoy, de hecho, yo estoy más tranquilo de la muerte de mis dos tías y de mi primo. Hace 2 semanas hace una semana fui a visitar al pueblo de mis abuelitos a dejarles flores. Uh-huh. Pues técnicamente me gustó, bueno, no me gusta en sí ver las tumbas ahí, pero me refiero en cuestión de que me sentía más tranquilo de, de superar ya la muerte de de mis familiares, bueno, de mis abuelitos. Yo nunca conocí a mi abuelo, jamás, nunca. Y como comentaban antes de que pues cada generación pues ya no recuerda bien quién es el abuelo de quién, el bisabuelo, personas de atrás. Sin embargo, de lo que me cuenta mi madre de cómo fue mi abuelita, pues yo me lo imagino, que cómo conocí a mi abuelita y todo eso, pues también lo imagino feliz a ellos dos
y yo me sentí muy tranquilo. Y también recuerdo que cuando salíamos al panteón, estaba unas personas, el que cuida, y estaba cavando una nueva tumba para alguien del pueblo. Y yo como que sentía esa sensación mm, de quién va a ser el siguiente. No sé, o sea, me entró un miedo y una intriga. De hecho, algo curioso es que platicaba con un compañero y ese compañero está muy metido en esas cuestiones que paranormales y todo eso, ¿no? Y él me comentó un dato perturbador, que era que en algún momento van a cortar un árbol para realizar un ataúd, y ese ataúd puede ser para alguien. Y yo me quedo, ah, no, sí, tiene razón. Y como veo aquí en México y en otros países, por la violencia, y tanto hombres como mujeres siempre corremos riesgos. No hay ninguno. Siempre corremos riesgos y pues de cierto modo sí me intrigó sí me logré imaginar si me secuestran, me matan, me mutilan, ¿qué va a pensar mi familia? Y bueno, con lo que comentan de la ofrenda, curiosamente mañana, lo que me platicaba mi abuelita antes de morir, es que el día de mañana, 27 de octubre, vienen las almas de los animales, las mascotas, todo eso. Y de hecho me da un cierto como que risa, curiosidad en ese aspecto de, de los animales, como dicen que del 28 para el 2 de noviembre vienen los adultos, que los accidentados, que enfermos, todo eso, pues sí me da curiosidad de cómo es eso, digamos que ese proceso que cuentan nuestros abuelitos del pasado, cómo celebraban ellos. Y a mí siempre me ha gustado mucho esta temporada. No creo que se alcance a ver, pero aquí tengo varias Catrinas Ujú. en mi cuarto. Sí, sí se ven. Sí, las he puesto desde septiembre, a finales de septiembre. Y como hay personas de que pues, no le toman cierta importancia tales fechas, no necesariamente esta. Mi padre prefiere más celebrar el Día de Muertos que la Navidad. Y a mí también. Y de hecho, lo que me ha motivado últimamente es que esto es normal, muy normal, y a pesar de que 3 meses que fui a visitar a mi tía, una de mis tías que falleció, y ver su lápida ahí, pues sí me generó como que un miedo, una incomodidad. Y este año voy a tratar de buscar una foto de ella y ponerla, pero no sé si voy a tener la misma reacción cuando fallezca uno de mis padres. Yo siento que con mi madre sí de plano voy a llorar bastante, pero yo creo que ya pasar de unos meses, pues ya digo, pues ni modo, así es la vida, tanto ricos, pobres, viejos, pues ahora sí que vamos ese camino, ¿no? A la muerte no le importa el dinero, el poder, nada. Lo que quieres, ahora sí como dicen que es tu alma y los recuerdos que has dejado en este mundo. Y sí, nada más quería comentar eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Qué bueno que estás aquí otra vez. Esta parte del miedo a la muerte, ¿no? Se dice que a veces nos da miedo y qué vamos a hacer y qué va a pasar y quién será el siguiente. Pues como les decía hace rato, el siguiente somos todos. Ah, al final de cuentas, eso es lo que se nos olvida, ¿no? Sabiendo que vamos a morir, se nos olvida que vamos a morir y que podemos ser nosotros los siguientes. Pero sí hay algo que podemos hacer antes de que eso pase. Y es vivir la vida lo mejor que podamos según nosotros. Cada quien tiene su propia manera.
Podemos, por ejemplo, cuando hablamos de los enfermos terminales, pues en realidad se nos olvida que terminales pues somos todos. Desde el momento en que nacemos, nos volvemos terminales, ¿no? En algún momento va a llegar y creo que no vale tanto la pena pensar como tal en quién será el siguiente, en cuánto me va a doler cuando se muera tal o cual persona, sino en pensar en que tal o cual persona están vivos ahorita y qué es lo que queremos darle ahorita a esas personas. Como le digo yo a mi hermana algunas veces, no pienses en eso porque eso no está pasando, ¿no? No nos agobiemos, no nos angustiemos pensando en que alguien más va a morir. Sabemos que va a morir. Si lo podemos pensar de manera fría, ¿no? Sin miedo sobre todo, entonces sí podemos hacer un plan. Sabemos que el otro va a morir y entonces sabemos que mientras muere puedo darle todo mi amor, toda mi compañía, puedo brindarle mi tiempo, puedo darle un detalle, puedo decirle lo que siento. Pero si solamente estamos pensando a través del miedo, entonces sí nos va a generar mucha angustia, ¿no? Y decías, bueno, a lo mejor no sabemos si te vaya a doler igual, si te vaya a doler más o vaya a ser menos. Lo que sí sabemos es que estas muertes, que todas las pérdidas, no solo de las personas que amamos, ¿no? Recuerden que hay muchos tipos de pérdida. Todos los días, de hecho, estamos perdiendo algo. Incluso algunas veces lo he dicho, ¿no? O sea, la juventud se va. La salud la estamos perdiendo todos los días. Perdemos etapas de nuestra vida, dejamos de ser bebés para convertirnos en niños, dejamos de ser niños para ser adolescentes, de ser adolescentes para ser adultos. Pero nadie nos ha enseñado que son pérdidas y nadie nos ha enseñado además cómo podemos atravesarlas mejor, qué es lo que tenemos que aprender. Lo que sí sé, estoy segura de ello, es que todas estas pérdidas nos van enseñando y nos van preparando para las pérdidas mayores. Las pérdidas de los padres, las pérdidas de algunos que pierden hijos, pero la más importante para la pérdida de la propia vida. Porque en algún momento también vamos a pasar por ese duelo, por el saber que estamos cerca de. Y entonces todas estas pequeñas o grandes pérdidas nos van preparando para eso. Así es que, pues yo lo que te recomiendo a ti y a todos es no pensemos con miedo en las pérdidas, porque sí solamente nos van a angustiar. Vivamos las que tenemos día a día, aprendamos de ellas, porque seguramente nos darán mejores herramientas para las que siguen, ¿no? Ahí el otro día me comentaba una persona, es que cuando era más joven sufría más por las pérdidas que ahora, y eso que ahora las pérdidas son más significativas. Y no está mal. En realidad lo que le pasa a esta persona es que sí ha ido recogiendo sus herramientas, ¿no? Ya las tiene más formas de enfrentar estas cosas y por eso el sufrimiento es menor. No es que no duela, por supuesto que duele, pero sabe afrontarlas de una mejor manera. Iba a leer acá, nos dice Leti Marmori. Hablando de la ofrenda, mi mami acaba de cumplir 4 meses y para mí y mis hermanas es muy doloroso, pero los nietos de mi mamá y bisnietos sí quieren que la pongamos en casa de ella. Pienso que nos hemos contagiado de que ellos la recuerdan con mucho amor y pues con eso se ameniza un poco el dolor. Así es, Leti, es lo que platicábamos la semana pasada, no sé si recuerdas, de los niños, ¿no? De que nos enseñan mucho, sobre todo en estos casos. Y a veces pensamos que ellos no lo entienden, porque entonces a veces los vemos como tan tranquilos, tan en paz, que pensamos, no, es que no entiende lo que está pasando, es que no está sufriendo y no siente este dolor porque no entiende realmente lo que pasa. Yo creo que no. Los niños saben perfectamente lo que pasa con la muerte.
y lo saben mejor que nosotros porque ellos solamente lo intuyen. ¿Me explico? O sea, es como este sentimiento de saber que una persona ya no está, que no la ve físicamente, pero que sabe que siempre la va a acompañar, como nos decía Fede, ¿no? En la foto, o sea, fue su hijo el que se subió corriendo por una foto para tomarse, pues la foto con la foto de su abuelito, porque quería una foto con su abuelito. Pero nosotros en esta negación de la muerte, en estas ganas de huir a toda costa de ella, pues es en donde empezamos a crearnos muchas ideas al respecto. Entonces, si tú te acercas, así como tus hermanas, a los nietos y a los bisnietos, por supuesto que está bien, ¿no? Y como dices, el dolor va a ser menos, porque entonces empiezan a recordar. Como dices, la recuerdan con mucho amor y con alegría, que en realidad ese es el sentimiento que nos trae el amor, ¿no? Toda esta alegría. Así es que pues yo te invito a ti y a tus hermanas a que se unan a sus nietos, a los bisnietos y lo hagan. Y, y bueno, pues así como ellos la recuerdan con mucho amor, insisto, compartirles ustedes a ellos todas las historias que puedan pues para que la memoria de tu mamá siga presente, ¿no? Aún en los más pequeños. Sagrario quiere participar. Adelante, nena. Ay, bueno, pues la verdad es que sí quisiera como reconocer cuando uno pierde una mascota, lo que comentaba Enrique, me parece. Am, sí es una pérdida muy fuerte, la verdad. Recuerdo a mi Hasi, a mis gatitos que crié y todo eso, entonces mucha gente dice, ay no, pero ¿por qué te pones triste si nada más es un perro o es un gato o lo tuviste de cierto tiempo, lo que sea? Pero yo creo que se vale también sentir esa pérdida, ¿no? O sea, la verdad es que siempre he pensado que los animalitos son unos seres que nos acompañan y nos cuidan y nos acompañan y merecen también un duelo, nada más. Gracias, nena. Sí, claro, las mascotas son muy importantes para los que nos gustan los animales, para los que tienen mascotas, pues por supuesto saben que no es un objeto, ¿no? Ese es un ser vivo que además nos brinda muchas cosas mientras viven, nos brindan compañía, nos brindan amor, nos hacen reír, nos hacen enojar. Es una relación muy estrecha, o sea, incluso hay quienes tienen relaciones mucho más estrechas con sus mascotas que con otros seres humanos, ¿no? Les parece más fácil y aún así, pues como es la gente a veces minimiza, ¿no? Estos duelos, que para mí también son muy importantes, porque igual agradecemos su compañía, el tiempo que estuvieron, que nos permitieron cuidarlos. En mi caso, por ejemplo, de Hasi, ¿no? Pues estuvo conmigo muy poquito tiempo, fueron 6 años, pero me acompañó, o sea, incluso en momentos muy complicados, ¿no? Cuando estaba en las quimioterapias, pues siempre ella estaba ahí conmigo y se acercaba, me hacía reír, me hacía enojar también. Y por supuesto, cuando uno pierde a una mascota, también sientes que se va una parte de ti con ellos. Las mascotas pueden ser como, mm, sí, o sea, como estos vínculos que creamos con los bebés, ¿no? Que no nos hablan, no nos dicen que les duele, que sienten, nada, o sea, solo están ahí y es inevitable amarlos. Así es que, pues también siento mucho que hayas perdido a tu Hasi, a los gatitos. Y por supuesto, los que tengan mascotas y pongan su ofrenda, sí, también creo que ellos deben de ir. Los decía Enrique, yo no sé qué días vengan o no. Digo, bueno, sí tengo esta idea, ¿no? Lo que decía
Enrique. En realidad la ofrenda, la tradición de la ofrenda empieza hoy, que es cuando vienen las mascotas. El día de mañana me parece que son los difuntos solos o olvidados, y pasado mañana es para aquellos que murieron trágicamente, y ya posteriormente vienen la de los niños, que es el 2 de noviembre, perdón, el 1 de noviembre, y el día 2 de noviembre, pues, los adultos. Esas son como, es como la descripción de la tradición de la ofrenda de Día de Muertos, la más antigua, ¿no? Sí, creo que se ha ido modificando, sobre todo personalizando, cada uno lo va haciendo a su manera. Nos dice Ana Laura, buenas noches. Mi situación es un poco complicado. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años y aunque parece mentira, tengo demasiados recuerdos de ella. Pero ahora que soy adulta, me afectó bastante. Aunque creí que eso ya estaba como superado, no fue así. El tener a mis hijos me afectó aún más. A mi padre no lo conocí, creo que eso también me afectó, pero no mucho. Tiene 2 meses que mi suegro falleció y me removió muchos sentimientos como padre porque lo adopté, como eso. Y bueno, fue tan difícil porque ver a mi esposo sufrir me removió todo y me sentía tan vulnerable. Hola, Ana, muchas gracias por compartirnos. Pues sí, aunque las pérdidas se den a tan corta edad, por supuesto que nos van a afectar y no nos damos cuenta en esa edad porque no tenemos la conciencia suficiente necesaria ni la sabiduría. Es más, siempre le digo a Arely, o sea, cuando somos niños no tenemos ni siquiera el vocabulario para expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, ni siquiera basta para preguntar, ¿no? Pedir ayuda, por ejemplo. Cuando somos grandes empezamos con esta conciencia. Y claro que creo que tengas muchos recuerdos, por supuesto que sí, porque también pienso que al haberla perdido a tan corta edad, pues tú te aferraste a esos recuerdos y es lo que ha permitido que perduren en ti. Y eso está bien, eso está perfecto, porque entonces puedes recordarlo hasta el día de hoy. Y recordemos que la pérdida, que los duelos no solo se dan por aquello que tuvimos y dejamos de tener, sino por aquellas cosas que no tenemos. En casos como tuyo, como tu situación, perdiste una madre a corta edad y además perdiste la oportunidad de generar nuevas cosas. Y eso también merece un duelo y por supuesto que lo vas a seguir experimentando. Yo te invito a que te sigas reuniendo con nosotros para que vayamos pues, juntos buscando y ayudándonos y dejarnos que te ayudemos, ¿no? Que tú nos dejes que te ayudemos a encontrar ahora esa forma de expresar ese duelo, a saber qué es lo que te duele haber perdido, lo que te duele no haber tenido, y cuando estés lista, nos puedas compartir de viva voz, ¿no? Cuando pienses un poquito más, te adentres un poquito más en tu duelo, pues nos compartas justo esa parte, porque es ahí en donde vamos a poderte ir acompañando. Y decías de tu papá y de tu suegro, sí, también cuando hay personas que adoptamos justo como padres o como madres, cuando los tenemos ausentes, incluso cuando no, si hay quienes adoptamos a padres y madres segundas, es cuando faltan, también es muy probable que lo hagamos y sus pérdidas, por supuesto que nos van a doler muchísimo, tanto como si fueran nuestros verdaderos padres. Gracias, Ana. Y Adrián, adelante, puedes abrir tu micrófono. Ya, pues le mando un abrazo a Laura. Y pues sí, la acompañamos. Justo que yo, bueno, como lo comentaba la chica anterior a Laura, a mí también me pasó algo muy curioso. Bueno, muchas de las cosas que dijiste también son ciertas. Me pasó también que justo con alguno de mis tíos platicando
me preguntaban cómo me sentía y me contaban cosas de mi papá también que yo no sabía. Y como dices, pues sí, nos siguen, o sea, nos siguen enseñando mucho a pesar de que no están. Y me pasó también algo muy curioso, bueno, no curioso, ya también mi perro ya era muy adulto, y tenía casi los 14 años y falleció justo al mes, igual el día que mi papá falleció, falleció mi perrito. Ya era muy adulto y todo, pero pues sí fue una gran coincidencia. Y pues también concuerdo con la compañera anterior, de que también pesa, o sea, pesa mucho porque también el perro, pues obviamente, pues ellos nos volvemos su manada, ¿no? Y también era obviamente importante y pues se me fue igual. Eh, Evidentemente, como dice ella, pues sí, también duele y mucho también como dices tú, porque pues también ellos nos acompañan, o sea, él siempre estaba pegado a mí, yo lo cuidé muchísimo, sobre todo el tiempo que más envejeció y todo, pues sí era muy, muy cercano a mí. O sea, ya sabes cómo son, vas al baño y van al baño contigo y siempre están pegados. Y pues sí, sí también se sufre esa misma pérdida. De él, pues apenas se va a cumplir el mes. No, ya se cumplió el mes. Y pues nada, solo quería compartir eso. Ay, Adrián, pues son dos pérdidas muy importantes en muy poquito tiempo, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, además cuando pasamos por momentos difíciles, los que tenemos mascotas nos apoyamos en nuestra mascota, ¿no? Estoy casi segura que muchas veces lloraste tú con tu perro, muchas otras cosas que te hayan pasado, igual también te reíste con él de muchas cosas. Se vuelven nuestro apoyo. Y entonces cuando faltan, pues sí, es muy, muy, muy doloroso también. Pero igual que las personas, también creo que siempre nos van a acompañar. Siempre que las recordemos, siempre que, incluso cuando vemos otras mascotas, otros perros, siempre las vamos a recordar porque también son inolvidables. Y eso nos, nos ayuda a saber que nos van a seguir acompañando donde quiera que estén y donde quiera que estén, como siempre les digo, pues es en nuestro corazón, ¿no? Es ahí en donde están, es ahí donde viven ahora y desde donde nos acompañan. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo también a ti por tu perrito. Um, bueno, pues yo creo que pues ya nos vamos despidiendo el día de hoy. Como siempre les agradezco mucho su confianza, que nos compartan lo que van sintiendo, lo que van pensando. Recuerden que cuando ustedes lo hacen, también ayudan a alguien más, ¿no? Porque seguramente a alguien más le caen 20 de lo que ustedes dicen, se identifican y vamos aprendiendo unos de otros. El objetivo de este grupo, hoy lo repito porque pues hay algunas personas que entran por primera vez, no es un curso, no es una conferencia, no es que tengamos aquí las respuestas, ¿no? A todas sus preguntas. Desgraciadamente las preguntas del duelo son personales, ¿no? Y digo desgraciadamente porque no nos podemos ayudar de ese modo, no podemos resolver todo, ¿no? No es un curso de alguna otra materia que todo sea igual. Que los duelos, como saben, son personales, son únicos. Incluso dentro de una sola persona, los duelos los vivimos de manera distinta cada uno. No es lo mismo perder un papá, un abuelito, una mascota, un tío, la salud, el trabajo. Todas estas pérdidas las vamos viviendo incluso nosotros mismos de manera. Lo que sí podemos hacer en este grupo es escucharnos, escucharnos con mucho amor, con mucha compasión, compartir nuestras experiencias y juntos ir buscando las herramientas que nos ayuden a caminar este camino del duelo, a ir avanzando a nuestro ritmo. Cada uno va a ir a su ritmo dentro del camino, pero siempre estamos aquí para apoyarnos
y abrazarnos aunque sea en la distancia. Nos dice Areli, hay motivos hermosos para poner una ofrenda, el amor que hemos recibido y dado, para honrar a quienes sigo amando aunque no estén. Así es. Como fue Areli, no. Como dice Areli, perdón, no lo leí bien. Como dice Areli, hay motivos. Y prometo poner mi ofrenda para honrar a quienes sigo amando aunque no estén. Así es, nena, pues qué bueno, me da gusto, igual a todos, a su paso, ¿no? Como siempre les digo, paso a pasito, cada uno a su ritmo, cada quien sabe para lo que está listo para enfrentar. Habrá quienes, como sagrario, hoy se animan así a poner su ofrenda, habrá quienes pongan las fotos, habrá quienes no, pero ojalá nos podamos ver aquí dentro de 8 días y nos cuenten, pues, qué es lo que decidieron. Dice Pilar, gracias y buenas noches. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 8. Vika, buenas noches a todos. Buenas noches, Vika. Milton, buenas noches. A todos, muy buenas noches. Gracias por tu confianza, como siempre. Les mando un abrazo.